tardes, hermanos y hermanas de la Iglesia de Cabrera. Los invito en esta tarde a que podamos abrir la Escritura en el libro de Hebreos. Vamos a leer en el capítulo 5, desde el versículo 1 al versículo 10. Dice la Escritura: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, hermanas, este es un pasaje que en estas últimas reuniones hemos venido viendo en la cena. Me acuerdo que Matías también estuvo trayéndonos algunos pensamientos, y en esta tarde quisiera compartir con ustedes alguna reflexión, sobre todo desde el versículo 7 al versículo 10. Ustedes saben que en este pasaje se nos está mostrando la necesidad que tenemos los hombres de tener un representante ante Dios, alguien que interceda a favor de los hombres delante de Dios. Y en el orden levítico tenemos que una tribu de Israel era la designada para ejercer el sacerdocio. Y la Biblia nos dice que esa tribu era la tribu de Leví, y de la tribu de Leví la familia de Aarón eran los que estaban designados por Dios para ejercer el sumo sacerdocio. Y en todo el libro de Hebreos se nos viene mostrando, haciéndonos la comparación entre el sacerdocio del orden levítico y el nuevo sacerdocio, el del nuevo pacto, el de Cristo. Y la verdad que podemos ver grandes diferencias en lo que es el sacerdocio ejercido por Aarón y su familia y lo que es el sacerdocio de Cristo. Y quisiera que reflexionemos juntos en la importancia del sacerdocio de Cristo a nuestro favor. Primero que nada tenemos que notar que Aarón era una persona, un ser humano como lo somos nosotros. Y en este pasaje que leímos, lo que vemos es que Aarón también tenía que ofrecer sacrificios por el pueblo, por los pecados del pueblo ante Dios, pero también por los suyos, porque él estaba también sujeto a debilidad. Hebreos capítulo 7, versículo 28 nos dice que la ley constituye sumo sacerdote a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces podemos recordar un poco, ¿no?, la vida de Aarón y recordar, por ejemplo, el momento en que Moisés fue al monte a recibir las tablas y estuvo allí 40 días con Dios. Y mientras él estaba en ese momento, el pueblo se desesperó y vino a Aarón y le dijo: hacenos dioses que los adoremos y que nos lleven hacia adelante, porque no sabemos lo que pasó con Moisés. Y entonces, bueno, se hicieron una imagen, le rindieron adoración, estaban todos llenos de fervor, y Moisés tiene que descender del monte avisado por Dios, y cuando llega al lugar donde estaba el pueblo ve todo el desastre, y en medio de toda esa situación estaba Aarón, que era el sumo sacerdote, una persona débil, ¿no? Vemos el carácter de Aarón, una persona débil, incapaz de poder llevar al pueblo de acuerdo a los principios de Dios. Y nos queda esta visión, ¿no?, la debilidad de Aarón. Pero ahora nos dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y nos dice también que tuvo que ser perfeccionado a través de la obediencia. Entonces lo primero que podemos preguntarnos es ¿cómo es que Cristo tuvo que ser perfeccionado? ¿No es que Él ya era perfecto? ¿No es que nunca pecó? Y en realidad, si lo entendemos a la luz de este pasaje,
La Biblia lo que nos quiere dar a entender es que Cristo tuvo que ser perfeccionado para llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Él nunca pecó. Él nunca cometió ningún pecado, pero tenía que ser perfeccionado para representarnos a nosotros. Aarón era un hombre, lo dijimos, y él tenía que mediar entre Dios y el hombre. Él podía entendernos perfectamente a nosotros, porque como vimos, era un hombre pecador como nosotros. Pero él tenía que mediar. El mediador lo es de dos partes, y tenía que mediar ante Dios por nosotros, al que no entendía, porque la santidad de Dios estaba lejos de él. Y entonces ahora la Biblia nos presenta a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Y el Señor Jesucristo entendía perfectamente a Dios, porque Él nunca pecó. Pero al que no entendía era el ser humano, ¿no? Podemos decir que Él estaba en los cielos, hijo de Dios, estaba en el cielo, no comprendía a nosotros que somos pecadores. Y en ese sentido es que la Biblia nos dice que Él tuvo que ser perfeccionado. Y lo primero que tuvo que experimentar es la encarnación. Él se encarnó, se hizo como uno de nosotros, para comprendernos. Y la experiencia que le dieron los 30 y pico de años en la tierra, les dieron ese contacto directo con la situación del hombre. Él pudo palpar lo que significaba la tentación, la fuerza de la tentación para pecar. Y entonces, por sus padecimientos y por su experiencia propia, Él nos llegó a comprender y fue perfeccionado para ser nuestro sumo sacerdote. Luego también el Señor, en la encarnación, tuvo que aprender a obedecer a Dios. Y la verdad es que obedecer a Dios también nos puede sonar un poco raro, ¿no? Como el Hijo de Dios, siendo Dios, tiene que aprender la obediencia. ¿No había sido siempre obediente Él? Bueno, volvemos de nuevo a este pasaje para entender un poco que lo que la Biblia nos quiere decir, y que Él tuvo que aprender para llegar a representarnos ante Dios. Entonces tuvo que aprender la obediencia, dice acá, por lo que padeció. Él en el cielo obedecía y hacía la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios en los cielos es la fuente de mayor bendición. Pero acá en la tierra, obedecer a Dios, qué difícil, ¿no, hermanos? En un mundo caído, en un mundo que está bajo la fuerza del pecado, qué difícil obedecer a Dios. Y Él entonces se tuvo que hacer como uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, aprender a obedecer a Dios con toda la fuerza del pecado, acechando. Sin embargo, Él, como dice acá, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación y fue declarado por Dios, por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el sumo sacerdote, según el pasaje que venimos considerando, tenía que salir de entre los hombres. Por eso Jesucristo se encarnó. Tenía que ser llamado por Dios. Y fue considerado por Dios sumo sacerdote según un orden distinto, no el orden levítico, sino el orden de Melquisedec. Ahora, los sufrimientos del Señor fueron reales, hermano. Él tuvo que aprender lo que es el hambre, ¿no? Él tuvo hambre, dice la Biblia, durante 40 días y fue tentado por el diablo. Soportó las tentaciones más delicadas, más sutiles del diablo. Él también tuvo sueño. ¿Se acuerdan? Estuvo en la barca con los discípulos y mientras iban en viaje, los discípulos, él se durmió, rendido de sueño estaba y estaba allí dentro de la barca durmiendo. Y también conoció el dolor de la deslealtad. Conoció la intolerancia, la injusticia, la incomprensión, la ingratitud. ¿A cuántas personas el Señor sanó? ¿A cuántas personas le devolvió la vista? ¿A cuántas personas dio de comer? Y no se volvieron para darle las gracias, o para devolverle en gratitud un poco de lo que el Señor les había dado. También el Señor tuvo que padecer contra su persona el egoísmo de las personas, de sus seguidores más cercanos, que actuaban por intereses personales. Él tuvo que padecer también la traición y tuvo que padecer la cobardía. En los momentos en que a él lo arrestaron, todos lo abandonaron. En el momento en que quizás alguien podría haber dicho alguna palabra a su favor,
todos huyeron. Él padeció, hermanos, y padeció para ser perfeccionado, para llegar a ser nuestro sumo sacerdote, para entendernos a nosotros en la situación en la que estamos ahora. Él entiende perfectamente la prueba que estamos atravesando, las aflicciones, porque Él lo padeció, como venimos viendo acá. También experimentó la agonía de la cruz. Lo vemos en Getsemaní, es un pasaje que también hemos estado considerando en estos días a propósito de la Pascua. Orando al Señor, como nos lo describe Lucas, ¿no? Orando a Dios, pidiendo que si fuera posible, que pasase de Él la copa de la cruz. Pero que no se haga mi voluntad, decía, sino que se haga la tuya, Padre. Pero más de esto, también padeció el abandono, el desamparo del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz Él fue hecho pecado por nosotros. Él fue desamparado, algo que nosotros nos es muy difícil entender, porque nuestra relación con Dios empieza desde el momento en que lo hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador personal. Pero el Hijo eterno de Dios, en una relación íntima con el Padre desde la eternidad, experimentar este quiebre, este corte en la relación, es algo que nosotros no podemos entender demasiado. Pero sí vemos su dolor en Getsemaní, vemos su oración y entendemos que Él estaba sufriendo por nosotros. Pero también experimentó la tortura en su propia persona, ¿no? El castigo de los soldados, la burla, aquellas personas que pasaban, los religiosos y también ciudadanos comunes, que pasaban por al lado mientras Él estaba crucificado, con palabras hirientes, queriendo infligirle más dolor todavía a ese momento de tanto sufrimiento. El Señor Jesucristo nos entiende perfectamente. Y de esta manera el Señor fue perfeccionado para llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Y quizás, hermano, nosotros hacemos bien en considerar esta función del Señor Jesucristo, porque también a nosotros nos toca pasar por experiencias similares. Nunca va a ser en la misma medida, en la misma escala que el Señor Jesús. Va a ser infinita menor. A nosotros también muchas veces nos toca tener que atravesar por la incomprensión de familiares, de amigos, cuando les contamos que somos del Señor o cuando nos decidimos a servirle a Él. Al poco andar tenemos que experimentar esto. Y muchas veces nos sentimos solos y decimos, y estoy solo, no sé qué hacer. Y no estamos solos. Tenemos un sumo sacerdote, alguien que nos entiende, alguien a quien podemos ir, a quien podemos confiarle nuestra situación, podamos orar a Él. Y esto es lo que logró nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio acá en la tierra. Se encarnó, fue crucificado, fue resucitado y ascendido. Y es una gloria más que el Señor adquirió en este mundo que no la tenía cuando estaba en los cielos. Tuvo que descender a este mundo, como venimos considerando, y padecer todas estas cosas para llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Y Él sí que nos entiende perfectamente en base a su propia experiencia, porque Él atravesó. Pero la Biblia además nos dice que Él atravesó cada una de estas situaciones sin pecado. Padeció siendo tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Y entonces nosotros hoy podemos contar con un sumo sacerdote en la presencia de Dios que puede abogar por nosotros. Y puede abogar por nosotros en las pruebas, ¿no? En las situaciones difíciles, pero también en nuestras caídas, en nuestros pecados. Fíjense lo que dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Es un pasaje muy conocido. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El dolor muchas veces de caer en pecado, de fallarle a Dios, que muchas veces sentimos en nuestra vida a diario, pero también el consuelo y la fortaleza de saber que tenemos a alguien que intercede por nosotros, que aboga por nosotros. Y en el último pasaje que quisiera considerar, en la última parte de estos versículos, es que nos dice la Escritura que
Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Y cuando nosotros leemos los pasajes paralelos a estos que están en los evangelios, que nos llevan directamente a Getsemaní, y podemos leer ahí la oración de Jesucristo, diciendo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nos queda esa sensación de preguntarnos, ¿pero fue oído realmente Cristo? Porque vemos que Él estaba pidiendo que esa copa, no beber esa copa amarga, y sin embargo tuvo que ir a la cruz. Ese silencio del Padre implicó que Él tuvo que atravesar y que tomar esa copa amarga. Pero acá la Biblia nos dice que fue oído a causa de su temor reverente. ¿Y cómo fue oído? ¿Cómo podemos saberlo? Si seguimos leyendo el relato de la crucifixión, vemos que a continuación, a la noche de la cruz, de la oscuridad, de las tinieblas y de la muerte, le siguió la mañana de la resurrección, donde todo brillaba con una luz distinta, una luz nueva. Jesucristo resucitó. Jesucristo fue vindicado por su fe y fue ascendido y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces, realmente tenemos un sumo sacerdote con fundamentos. Vemos que Él tuvo que padecer todas estas cosas para llegar a comprendernos, para llegar a representarnos satisfactoriamente ante Dios. Qué bueno, hermanos, esta última parte nos lleva a pensar que muchas veces nosotros oramos a Dios por situaciones que a veces no queremos enfrentar o situaciones dolorosas, y puede ser que el Señor no nos responda de la manera que queremos. Acá vemos a Cristo pidiendo no tomar la copa amarga, no beber de ella, y sin embargo tuvo que beberla. Y a nosotros también nos puede pasar esta situación, de tener que atravesar por situaciones muy dolorosas, muy difíciles, que no nos sentimos capacitados para enfrentarlas. Sin embargo, vemos que acá el Señor le respondió a su Hijo, resucitándolo y ascendiéndolo. A veces el Señor no nos responde de la manera que queremos, pero finalmente va a ser para darnos una liberación mayor. Cristo tuvo que morir, no fue librado de la muerte, tuvo que atravesar la muerte, pero no fue dejado allí en la muerte, sino que resucitó. Que el Señor nos ayude a darle la importancia al sacerdocio de Cristo. Es realmente muy importante, hermano, que podamos aprender que tenemos un gran sumo sacerdote, como dice la Escritura, que traspasó los cielos, que está a la diestra de Dios, que está a nuestro favor intercediendo. Cuando vengan a nosotros estos pensamientos de estoy solo, nadie me entiende, estoy pasando por una situación difícil, mire, hermano, acá sufriendo al Señor Jesucristo todo lo que padeció. ¿Usted piensa que no le entiende? Él sí le entiende perfectamente, en base a su propia experiencia. Si Él no hubiera venido a este mundo, bueno, por ahí nos quedaría la duda. Él está en los cielos, es tan perfecto, es tan santo, ¿qué me va a entender a mí? ¿Qué va a entender mi debilidad? ¿Qué va a entender la prueba, la fuerza de la tentación? Pero acá lo vemos en la Escritura, hermano, padeció un montón de cosas para llegar a ser nuestro sumo sacerdote, para comprendernos, y tenemos un sumo sacerdote a quien acudir. Por eso me gustaría terminar con estas palabras que nos compartía también Mati el domingo, que dice en el capítulo anterior, en el capítulo 4, versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que el Señor nos bendiga y que podamos acudir a nuestro sumo sacerdote en nuestra necesidad, sabiendo que Él nos entiende perfectamente.